Balaguer ganó las elecciones fajado 24/7. De mi generación saben qué pasó en la Romana. A Balaguer le entraron a tiro. Los americanos fueron a defenderlo. Balaguer no tuvo nada que ver con eso. Con el asesinato de Orlando. No. Balaguer tuvo lo nada que sintió. Balaguer no tuvo nada que ver. Yo reto a cualquiera. Esta entrevista yo tenía tiempo esperándola y tengo que comenzar de manera diferente porque se trata de un diálogo con Claudio de los Santos. Claudio de los Santos es una persona muy querida y estuvo muy cerca del doctor Joaquín Balaguer desde muy joven y conoce muy bien lo que pasó con la izquierda de República Dominicana porque fue amigo de muchos de los dirigentes de izquierda, pero además estuvo durante muchos años muy cerca, en la intimidad, digamos, del doctor Joaquín Balaguer. Le agradezco extraordinariamente su disposición para conversar de los temas que vamos a conversar. Políticamente hay que decir que Claudio, además de haber sido dirigente reformista, luego pasó a colaborar con Miguel Vargas Maldonado, con quien mantiene una amistad, y pasó también a colaborar con Danilo Medina, a quien considera en este momento como uno de los líderes políticos más importantes del país. Claudio mantiene actividad pública y política permanente por vía de las redes sociales y todos los medios disponibles para él, de manera que todo el que conoce a Claudio de los Santos sabe de quién estamos hablando. Muchas gracias, Claudio, por esta conversación que vamos a tener. Y quiero comenzar preguntándote cómo un jovencito de Capotillo a los 17 años logra entrar al Palacio Nacional y se convierte en cercano y amigo del doctor Joaquín Balaguer. Gracias, Fausto. Tú sabes que yo siempre he dicho que tú eres mi hermano Jabao. Yo soy tu hermano Prieto y tú eres mi hermano Jabao. Sí. Yo, mira, en el año 1964, yo acababa de cumplir 15 años. Acuérdate que lo que vivíamos en Capotillo, nosotros éramos los que apoyábamos todas las actividades políticas. A Capotillo fue Juan Bosch, a Capotillo fue Viriato Fiallo, Juan Isidro Jiménez Grullón. A Capotillo fueron todos los dirigentes políticos de este país. La gente llegaba aquí y cogía para Capotillo. Porque a Capotillo, nosotros, tú dices, pero cuando Balaguer salió, cuando mataron a Trujillo, tú tenías 13 años, 12 años. Y yo te digo, sí. La gente que viene de abajo es prematuro siempre. Es prematuro. Uno hace cosas que tú la comentas ahora y nadie lo cree. Nadie cree, por ejemplo, que Unión Cívica, cuando iban a sacar a Balaguer, cuando se organizó aquella manifestación para que Balaguer renunciara y se fuera, repartió papeletas de a 10 cheles, papeletas de a 10 centavos, habían unas papeletas de 10 centavos, y nosotros salíamos, ¿qué íbamos a negociar? Lo que nos dijeran. Yeah. Después iba, por ejemplo, el PRD de Juan Bosch. Cuando llegó Nicolás Silva, a Ramón Castillo y Ángel Violán, el 5 de julio de 1961. Yo estaba, nosotros fuimos a recibir a Juan Bosch. ¿Por qué? Porque Juan Bosch, la gente tiene que analizar la política en este país. Juan Bosch y Balaguer, del mismo sector social. Porque aquí la gente dice, ¿y por qué Balaguer fue presidente 22 años? El PLD estuvo en el gobierno tantos años y el PRD entra y sale. Y bueno, Peña Gómez no fue presidente.
Ya. Pero tú quieres decir que hubo un pacto entre Joaquín Balaguer y No, Juan no, Bosch. no hubo pacto. Había un pacto social, una élite que llegaba a través del PRD y los hijos del pueblo que llegaban a través del Partido Reformista, porque Balaguer era un hombre de origen humilde, Juan Bosch era un hombre de origen humilde. La única figura que tenía el PRD de origen humilde era Peña Gómez y no fue presidente. Fue presidente Antonio Guzmán, élite, Sí. Jorge Blanco, élite, Hipólito se coló porque Peña Gómez se murió y Luis Abinader. O sea, los únicos, por ejemplo, tú dices, Leonel Fernández, un muchacho de Villajuana, presidente de la República. Balaguer lo ayudó porque Balaguer quiso ayudar a Peña Gómez y Peña Gómez no entendió. Peña Gómez se llevó. Es decir, lo que dice Cándido Gerón es cierto. Oye, Peña Gómez, cuando Peña Gómez estaba en Miami, yo lo fui a visitar. En un hospital de Miami. Yo lo fui a ver. Él estaba en el David Williams, en un apartamento. Doña Peggy es testigo, todos son testigos. Yo lo fui a visitar. Peña Gómez caminaba en un parque. Acuérdate que Peña Gómez en varias ocasiones me mencionaba por Tribuna Democrática. O sea, me daba una dimensión que yo no tenía. Te atribuía responsabilidades mayores. Exacto. Cuando, por ejemplo, unos técnicos de la FAO caminaban en el mirador, Peña Gómez caminaba en el mirador. Entonces, Peña Gómez era una figura que llamaba la atención. No había manera de que tú no fijaras la vista en Peña Gómez. Peña Gómez dijo que uno colombiano, yo me acuerdo que Guerrero Peralta era jefe de la policía, y yo fui a la casa de Peña Gómez, estaba en la casa de un dirigente del PRD. Yo voy, Peña Gómez tenía unos perros dálmatas, prietos, y yo le digo, mire, le traigo a esa gente. ¿Quiénes son? Esos son los dos colombianos que usted dice que quieren matarlo. ¿Y quiénes son? Técnicos de la FAO. Entonces hablamos. Entonces le dije, nunca espere de Balaguer. Balaguer nunca va a conspirar contra usted. Balaguer nunca va a atentar contra su vida, porque Balaguer es un admirador suyo, porque Balaguer es un hombre que cree en lo que usted representa, en la clase social que usted pertenece. Balaguer se identifica con usted. Cuando yo le dije allá en el Balaguer quería que usted fuera presidente. Incluso Balaguer quería que cuando el 2 más 2, una oficina suya y una oficina para él. Porque Balaguer, por ejemplo, ya estaba en los finales y lo quería dejar. Pero ¿qué pasa? Que usted se llevó de Milagro Ortiz Bosch, de Atuay de Can, de Hugo Tolentino, y no aceptó el 2 más 2. Y déjeme decirle una cosa. En política, lo único que está seguro es cuando usted lo tiene. Si no lo tiene, no está seguro. Y lo convencieron a usted. Entonces, ¿qué hizo Balaguer? Usted fue, comenzó a decir cosas. Michael Scott fue y le dijo a Balaguer que se iba a ensañar contra él, que le iba a perseguir la familia, y Balaguer dijo, apoyó a Leonel. Apoyó a Leonel. ¿Por qué? Porque Leonel era del partido de su amigo Juan Bosch. Porque en todos los momentos difíciles, Balaguer... Pero ¿cómo tú te acercas a Joaquín Balaguer en el año 65, 66? Déjame decir. Un joven de Capotillo. Déjame decir. Balaguer llega... vinculado con la izquierda. Sí, déjame en acciones de izquierda. Sí, déjame explicar. A ver, explícame, nosotros por favor. comenzamos la revolución. En Capotillo nosotros la comenzamos a las 10 de la mañana. Tancredo Aybar tenía un batón ballet y nosotros le entramos a predar. Cuando Peña Gómez llegó, cuando Peña Gómez habló, nosotros salimos para Radio Televisión. El 24 de abril. El 24 de abril. Don Arrí habló en la noche y volvimos otra vez al día siguiente. Pero ¿qué pasa? Los PRDistas pedían el retorno a la constitucionalidad. Y mi papá, que era balaguerista y que andaba conmigo, me dice, no, elecciones. Tenemos que pedir que haya elecciones. Entonces, bueno, pues digo que haya elecciones. Mi papá cuidaba, o no cuidaba, sino que iba
con doña Celí, la mamá del presidente, que le gustaban los pericos ripiados. Mi papá bebía Roma, era un hombre popular, y le llevaba perico ripiado. A doña Celí. A doña Celí. La mamá de Balaguer. La mamá de Balaguer. Entonces, ¿dónde vivía doña Celí en ese momento? Ahí en la Máximo Gómez. En la misma Máximo Gómez 25. En la casa de Balaguer. En la casa de En Balaguer. La parte de adelante. No, en la parte de atrás se construyó después que Balaguer fue presidente. Ya, okay. Entonces, doña Celí, mi papá le dice a doña Celí, yo tengo un hijo que quiero sacarlo de los líos, que es mecanógrafo, taquígrafo, archivista y contable. ¿Te acuerdas que hacían cursos en las academias comerciales? La gente aprendía a escribir, era escribiente y con eso conseguía empleo. Habían unos institutos duployé, una cosa de esa, de taquigrafía. Y exacto. Entonces, Balaguer llega en junio de 1965. Como en agosto del 65, mi papá me lleva donde Balaguer. Y cuando me lleva donde Balaguer, Balaguer me saluda, comienza a preguntarme, y cuando yo quiero que usted se quede aquí, trabajar aquí, ¿cuánto usted me va a pagar? Inmediatamente. Y Balaguer se rió y dice, ¿cómo? Digo, sí, por presidente, porque yo trabajo en un sitio y no puedo estar dedicando aquí porque tengo que trabajar, porque tengo que producir. Entonces Balaguer se rió, bueno, en esa época... ¿Y te nombró? En esa época, Rafaelito Lluvere, el que vino aquí, se ocupaba de hacer la carta de recomendación. Rafael Mejía Lluveres. Rafael Mejía Lluveres. Sí. Era el que hacía la carta. La carta de recomendación, abajo, ahí en la marquesina. Entonces yo comencé a trabajar con Estrada Medina y Raúl González, que estaban en la inscripción del partido. Llegó... Ya el Partido Reformista se había fundado en Nueva York. En Nueva York. Pero él llegó aquí al país, fundado el Partido Reformista. Y era presidente. Ya. Acuérdate que el primer presidente del Partido Reformista fue Augusto Lora. Augusto Lora. Entonces, cuando llega Miguel Ángel Jiménez Cuchico, el abuelo de Soto. El abuelo de Soto, Cuchico. Cuchico, para ocuparse de la correspondencia privada del presidente. Entonces, en la primera planta, pero en la segunda planta estaba Balaguer y Cuchico Jiménez. Cuchico Jiménez llevó una maquinilla Olivetti y entonces Balaguer le dice, entonces Cuchico le dice, yo necesito un escribiente. Y entonces Balaguer le dice, mándate a buscar el hijo de Rafael. Y entonces yo subí. A partir de ese momento ya yo estoy al mismo nivel de todo el mundo porque Balaguer estaba en la segunda planta. Ya. Entonces... Y tú eres el escribiente de Cuchico. De Cuchico. Que era el que atendía la comunicación privada. De ese era el que se ocupaba de todo. El hombre de confianza de Balaguer. El hombre de confianza de Balaguer. Ya. Ese era el hombre de confianza. ¿Quiénes subían ahí? César Herrera, que escribía los editoriales del programa del partido. Sí. Neinival, Fernando Álvarez Hogar, Fon Bernard, el libro Paulino. Y los hermanos. Arriba vivían Emma, vivía con Pachó, y vivía, abajo estaba Chichita, Chabó, y Laíta no vivía ahí en la casa. Pero yo a Laíta la conocí en el año 1964, entonces no me quedé ahí. Y cuando me quedé, Balaguer, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. Dicen que Balaguer tiene 8 hijos. Yo conocí 3. Hijos de Balaguer. Hijos de Balaguer. ¿Hijas o hijos? Mechi, hija. Mercedes Solís. Mercedes Solís. Alexis Joaquín Castillo. Alexis Joaquín Castillo. Y César Mayén. Y César Mayén. Ya. Después, César vive en Estados Unidos. Después, yo no puedo decir. Pero tú conoces a Lucrecia, por ejemplo. Bueno, pero eso es un tema porque... ¿Y tú trataste a Lucrecia, por ejemplo? No, Lucrecia Brown. Lucrecia Brown. Lucrecia Brown, cuando era una persona de primer nivel en el palacio. Pero yo no sabía que ella era hija de Balaguer. Ya. Yo no sabía que ella era hija de Balaguer. Después, por ejemplo, un Bisonó, yo no sabía. Ya. O sea, de lo que yo tengo constancia es de esos 3 personas que yo te mencioné. Quiero saber, Claudio, ¿cómo es que en ese ámbito de ser taquígrafo, escribiente, conjunto con Cuchico en el Palacio,
No, en la casa en la casa de Balaguer, tú entras a tener relación con los izquierdistas y a conocer a los izquierdistas y a hacer o emprender de algún tipo de acción política frente a los izquierdistas dominicanos. Porque tú conociste a Luis Manuel Nau, tú conociste al Moreno, tú conociste a esa dirigencia izquierdista. Moisés Blanco. Bueno, pero eso ya un poco después. Eran del 14 de junio y luego del Movimiento Popular Dominicano. ¿Cómo es eso? Mira, Balaguer no era anti nada. Balaguer no era anti nada. O sea, la gente, por ejemplo, pinta a Balaguer como si Balaguer fuera un anticomunista. Sí. Balaguer no era anticomunista. Balaguer no era anticomunista. Pero estaban las leyes 6, 70 y 71, sí, que eran leyes anticomunistas. En los cuarteles había letreros que decían, policía, el comunista es tu enemigo. Todas esas cosas, eso se sacó de las instituciones públicas después que Antonio Guzmán llegó al gobierno. Bueno, Claudio. En esa época, acuérdate que Balaguer se adaptaba a los ambientes. En esa época era la época de la Guerra Fría. Era esa época. Yeah. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, ignora o se hace el loco. Balaguer gana las elecciones con este país intervenido. Y los americanos apoyaron a Balaguer. ¿Por qué es que la gente dice los americanos apoyaron a Balaguer? Hay un libro de Bernardo Vega, cómo los americanos ayudaron a Joaquín Balaguer. ¿Pero cómo lo ayudaron? A ganar las elecciones, lo impulsaron, Yo- lo empujaron. Ese ok. discurso inaugural de Joaquín Balaguer del año 66, en donde él establece muy claramente las condiciones del ejercicio del gobierno, que no va a permitir oposición, es un discurso muy, muy evidente. Mira, oye, cuando Balaguer gana las elecciones, que la ganó él, no fueron los americanos. Balaguer ganó las elecciones fajado 24/7, pronunciando discursos por todo el país. Cuando Balaguer fue a la Romana, lo de mi generación saben qué pasó en la Romana. A Balaguer entraron a tiro. Los americanos fueron a defenderlo. Cuando Balaguer fue a Moca de Pésame, que se quedó solo en el carro, que salimos solos, y todo el mundo, y decía, ¿y dónde está Balaguer? Balaguer dando el pésame. Los americanos no fueron. Pero Juan Bosch no salió a hacer campaña porque él dijo que lo iban a matar. Entonces, Juan Bosch era cobarde y Balaguer no. Bueno, yo no sé si era cobarde. Yo sé que Balaguer expuso su vida durante el proceso de 1966. Balaguer, tú dices, ¿cuándo fue que se ganaron las elecciones? Las elecciones de 1966, lo voy a revelar, ¿cuándo se ganaron? ¿Cuándo se ganaron? ¿Qué pasó? Cuando nosotros logramos presionar a García Godoy para que García Godoy permitiera que las mujeres votaran sin cédula. Ahí ganamos. Hasta ese momento, que las mujeres votaran sin cédula. Acuérdate, Joaquín Balaguer, candidato de La Paz. Sí. Las que más sufrieron la revolución de abril y los muertos fueron las mujeres. Las mujeres. Sí. Entonces, cuando, yo me acuerdo, Tata Bautista, Mato Berrido, cuando nosotros invadimos la casa de García Godoy, yo me brinqué por la verja y le abrí la puerta y los guardias se hicieron los locos y entramos a la casa de García Godoy y llamaron al presidente de la Junta y entonces se emitió una resolución, lo que igual no es ventaja, las mujeres votaban sin cédula. Y ahí se ganaron las elecciones. Se ganaron las elecciones. Pero al final... Ahora tú me vas a decir a mí, sí, los americanos fueron los que ganaron las elecciones. Había que ver aquello. Nosotros hicimos una marcha de mujeres inmensa. Tata Bautista, hay una que se llama... toda esa gente hicimos. Y García Godoy se dio. Bueno, Leopoldo Pérez Sánchez era el ayudante de García Godoy, que era reformista. García Godoy fue el primer vicepresidente del Partido Reformista, porque Antonio Guzmán le ofrecieron la presidencia y no la aceptó. Sí. Del gobierno no la aceptó, entonces no la aceptaron, entonces, pero García Godoy era el canciller de Juan Bosch. No me has respondido aún la pregunta sobre cómo fue que te vinculaste con los izquierdistas. Al final tú terminaste incluso reunido con Fidel Castro como enviado de Balaguer
en negociaciones o en conversaciones de alto nivel político. Sí. Tu relación con los izquierdistas, ¿cómo fue? Mira, ¿Tú perseguiste a algún izquierdista alguna vez? nunca, nunca, al contrario, están ahí. Por ejemplo, Flavio Suero. Flavio Suero. Flavio Suero de Capotillo, limpiamos zapatos juntos. Luis Manuel Nao, limpiamos zapatos juntos. Lo que sucede es que ellos eran mayor que yo. Pero ellos, por ejemplo, estaban en eso. Yo no. Yo lo que quería era subsistir. O sea, yo no, por ejemplo, cuando yo fui, por ejemplo. Cuando tú dices que ellos estaban en eso, ellos estaban en política. Ellos eran del MPD. Del MPD. Tú no eras del MPD. No, yo no. Entonces, ¿qué tú eras? ¿Un lumpen? No, yo no era ningún lumpen. Pero entonces, por ejemplo, después de la Revolución de Abril, estaba en la casa de Balaguer. Entonces yo tenía que ser balaguerista. tú eras balaguerista. Balaguerista. Entonces, claro. Y entonces cuando Balaguer hablaba conmigo de eso, él me dijo, no rompa sus relaciones. No rompa sus relaciones. Te dijo Balaguer sobre las relaciones que tú tenías con los militantes del MPD en Capotillo. No, con los militantes del MPD, con la izquierda, con los comandantes, con todo el que habló conmigo. Por ejemplo, los primos míos eran comandantes en la revolución. Y cuando yo iba a la revolución, yo entraba a la zona constitucionalista y la gente me respetaba. Ahora, lo que nadie puede decir es que yo nunca le hice una maldad a nadie. ¿Y por qué Balaguer te pedía no romper relaciones con nadie? Porque Balaguer necesitaba antena en todos los sitios. Antena en todos los sitios. La gente no sabe. Te preguntaba Balaguer los diálogos que tú tenías con ellos. No, yo se lo informaba. Tú se lo informabas. Cuando, por ejemplo, Balaguer me dijo un día, pero Plinio, ¿y quién es Plinio? Plinio hace todo, Plinio por aquí, Plinio por allá, Plinio que yo... Y digo, presidente, Plinio es hijo de este señor. Un dirigente del Partido Reformista. Amiga suyo. Y entonces, ¿cómo? Plinio mató mujer. Y entonces, pero usted está seguro del que administra el hospital sí, ese mismo. ¿El hospital psiquiátrico? Sí. Entonces cuando Balaguer habla con él y le explica todo, Le salvaron la vida, Plinio. Va a cumplir 81 años ahora próximamente. Oye, Balaguer decía, pero ¿cómo es posible? Una bomba por allí, Plinio, una bomba por allí, Plinio, una bomba por allí, Plinio. Después eso cambió. Eso cambió. Por ejemplo, ahora el tema haitiano, por ejemplo. No, pero vamos a hablar de eso en un momento. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Claudio de los Santos sobre algunos de estos temas y su paso por la vida política, institucional y en particular esto de la relación con Joaquín Balaguer, que es su guía y su líder, que sigue siéndolo todavía. Toda la vida. Toda la vida. En un momento volvemos. Yo no sé, Claudio, si tú tienes en tu memoria reciente el 17 de marzo de 1975. Tú estabas en el Ministerio de Educación. Sí. ¿Tú sabes lo que pasó ese día? ¿Tú lo recuerdas? Sí. Con el asesinato de Orlando Martínez. Sí, ¿Qué pasó ese día? ¿Tú me puedes mencionar o recordar aquello? Déjame decir. Sí, sí. Orlando Martínez le puso el nombre a mi hija. Orlando Martínez le puso el nombre a Claudia. A Claudia Francesca. A Claudia Francesca. Orlando Martínez. Me dijo, ponle Claudia Francesca. Entonces, Francesca, eso es Francisca en ruso, me lo dijo. Yo conocí a Orlando Martínez en el Nacional. Pedro Cava está vivo y es testigo de la relación que yo tenía, Pedro Caro, la relación que yo tenía con Orlando Gil. Pedro Caro murió ya, Pedro Cava está vivo. Está vivo, sí. Entonces, Orlando Martínez habló con Balaguer en una ocasión. Bernal lo llevó, habló con Balaguer. Habían periodistas, José Rafael Vargas está vivo, en que yo le llevaba información.
que Balaguer tenía interés en que se publicara. No le importaba tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque José Rafael Vargas trabajaba en la noticia. En la noticia. Él había comenzado, José Rafael Vargas Pantaleón, como reportero en Moca, exacto, del periódico La sí, Noticia. exacto. Pero vino, se hizo abogado. Sí, 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 sí. Y ganó un premio. Un Bueno, buen periodista. Él está guapo conmigo ahora, pero pero oye, Sí. entonces Orlando Martínez, cuando derrocaron a Manolín, que el Congreso, Manolín Jiménez. Manolín Jiménez, cuando derrocaron a Manolín Jiménez, Manolín me llamó para que yo me asilara. Digo, no, yo no me voy a asilar. Entonces digo, no, yo no voy a asilar. Este es mi gobierno. Ni Ney ni nadie hizo más que yo por este gobierno. Este es mi gobierno. Y yo no me voy a asilar. Dice, no, te van a... Digo, no me voy a asilar. Bueno, al otro día voy al ayuntamiento. Yo me acuerdo que yo hablé con Orlando Martínez. Y Orlando Martínez me dijo, no te asiles. No te asiles. Digo, yo voy a ir mañana al ayuntamiento. Y él fue al ayuntamiento, Orlando Martínez. Cuando Moncho y Caunabo Reynoso llegan, no te muevas, al ayuntamiento, que yo era encargado de delegación de alcaldía pedánea. Yo le dije, pero ¿y cuál es el aparataje? Si yo estoy aquí, es porque... Entonces me llevaron de ahí, me llevaron para las Fuerzas Armadas que quedaban en la feria. Entonces, ahí Checo, Ney, comenzaron a interrogarme. A interrogarte a ti. ¿Y por qué? Bueno, ¿De qué te acusaban? Acusaban a Manolín de que Manolín tenía un plan para derrocar al gobierno libremente constituido. Ya. Y entonces yo le dije... El gobierno de Balaguer. El gobierno de Balaguer. Y yo le dije, díganme qué es lo que ustedes quieren que yo diga. Y me dice, ¿cómo? No pierdan su tiempo. Ustedes saben que Manolín no estaba conspirando. Balaguer en el 1970, se religió y dijo que no se iba a elegir en el 74. Y Manolín Jiménez, que entendía que tenía un aval político, porque era el alcalde de la ciudad de Santo Domingo, quiso aspirar a presidente y comenzó a pronunciar discursos que se lo escribió Eugenio Mota Contín. Entonces, esos discursos, y Manolín fue a visitar a Balaguer conmigo. Y cuando Manolín salió, Balaguer me dijo a mí, espérese, que tengo que decirle algo, espérese, santo, que tengo que decir. Y entonces me dijo, pero ¿y por qué él viste de esa manera tan estrambótica? Porque Manolín tenía los hombres. ¿Por qué viste así tan estrambótico? Sí, ¿y qué usted piensa? Digo, no, lo del presidente, él, como usted no se va a reelegir en el 74, Manolín está haciendo campaña. Bueno, perfecto. Comienzan, Manolín se va del lado de Pérez y Pérez, entonces está del lado de Pérez y Pérez y comienza la disputa entre Pérez y Pérez y Ney Nivar. Yeah. Entonces, ¿quién era el único instrumento que producía dinero? El ayuntamiento. El ayuntamiento. Entonces, se inventaron eso. Ya. Se inventaron eso. Tú estabas con Manolín y que tú eras un conspirador también. Exacto, entonces, bien, entonces sígueme la relación de lo que pasó el 17 de marzo de 1975. Bueno, déjame decirte. Con Orlando Martínez. Déjame decirte. A no perder el hilo. Déjame decirte. Por ejemplo, Freddy Lluvere. Freddy Lluvere, sí. Tiene 26 años preso. Está preso, sí. 26 años de 30 en cualquier país del mundo estuviera suelto. Por ejemplo, él no está suelto porque él no quiere firmar una carta pidiendo perdón. Porque también lo que él dice, si los izquierdistas no piden perdón, por ejemplo, Miguel Coco fue director de la aduana, fulano, porque no hay perdón para mí. Entonces, bueno, está bien, perfecto. Yo te voy a decir, Balaguer no tuvo nada que ver con eso. ¿Con el asesinato de Orlando? No. Balaguer lo sintió. Balaguer no tuvo nada que ver. Yo reto a cualquiera. Balaguer no tuvo nada que ver con él y lo sintió. Tú puedes relatarme y tú puedes decirme lo que tú viste la noche del 17 de marzo. ¿Tú lo recuerdas? Yo te voy a decir... Tú estabas en el Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación. Y a las 7 de la noche, después de unos tiros en la Cristóbal de Llerena, sí, esquina José Contreras, un vehículo Lada pasó
por el Ministerio de Educación, donde tú estabas. Sí, pero yo no... ¿Tú recuerdas a las personas que Mira, estaban dentro de ese vehículo? Déjame decirte una cosa. Yo no vi, eso es leyenda. Bien. Eso es leyenda. Bien, okay. Te voy a decir una cosa. Ya. Los que participaron, los autores materiales de ese hecho, lo decían. Ya fueron identificados. No, pero ¿qué lo decían? Ya fueron identificados. Por ejemplo, yo tengo, un recuerdo de Pau Castro. Sí. Pau Castro. Pau Castro. Pero yo no voy a eso, y perdón, yo no voy a eso, Claudio. Yo lo que voy es que tú entendiste que era importante lo que tú habías visto y lo que habías oído, de que acababan de matar al periodista Orlando Martínez. Sí. Y tú te desplazaste, tú fuiste a un lugar. ¿Dónde tú fuiste? ¿Tú recuerdas? No. Tú no lo recuerdas. Muy bien. No, porque... Bien. No, está bien. Porque, oye, esa noche tú hablaste con Balaguer. Bueno, pero espérate, déjame decirte. Cuando se produce los hechos, cuando se produce eso me produjo un impacto grande porque era mi amigo. Claro, era mi amigo. Claro. Y entonces, el presidente Balaguer se conmocionó. Tú fuiste donde Balaguer. Se conmocionó. Y le dijiste, doctor, acaban de matar a Orlando Martínez. Se conmocionó. Sí. Se conmocionó. Sí. Entonces, cuando Balaguer era un hombre pragmático, era un hombre pragmático. La gente dice, bueno, era un hombre insensible. No era un hombre insensible. Era un hombre pragmático. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo sintió. Lo sintió, y cuando, por ejemplo, la gente dice que Orlando Martínez fue porque al pintor lo devolvieron del aeropuerto, yo no creo nada de eso. No creo nada de eso. ¿Y cuál fue la reacción de Balaguer cuando tú le informaste que el periodista Orlando Martínez llamó estaba a todo muerto? el mundo. ¿A quiénes eran en ese momento todo el mundo? Los jefes en esa época. Los jefes de esa época. De esa época, todo el mundo. Pero, mira. A ti mismo no te respondió, no te dijo, bueno, pero si usted está seguro de eso. No, porque déjame decirte. Por ejemplo, yo me acuerdo un día, que Juan Bosch iba a un sitio. Juan Bosch iba a un sitio. Iba regularmente a un sitio. Y un día viene un sargento de la policía y me dice, fulano de tal me dijo que íbamos a matar a Juan Bosch. Y entonces yo dije, ¿te lo dijo? Sí. Entonces yo fui a hablar con él. Y dice, no, yo no dije eso. Yo lo que dije, que mira cómo él se expone con una sola persona en un momento en que... Porque, mira, la gente, cuando Balaguer hablaba de fuerzas incontrolables, realmente eran fuerzas incontrolables. Realmente eran fuerzas incontrolables. Balaguer llegó al poder con una intervención y Balaguer pidió... ¿En qué país del mundo intervienen la Fuerza Interamericana de Paz que intervinieron aquí y se van al mes siguiente? Balaguer hizo un compromiso y lo cumplió. Balaguer, ¿quiénes pagaban la nómina del Estado? La embajada americana. Entonces Balaguer lo dijo eso en el discurso inaugural. Exacto. Entonces, sí. Ahora, los organismos de Estados Unidos, la CIA, el FBI, o que tenían atención sobre la cuestión política, entregaban listas de ciudadanos que debían ser eliminados en el gobierno de Joaquín Balaguer. Pero cuando, por ejemplo, ayer tú entrevistaste a Manuel Matos Moquete, que fue un hombre que trabajó con Camaño, vino enviado por Camaño al país. Y me dijo que los organismos de inteligencia del Estado Dominicano recibían información, porque había muchos delatores que estaban incluso con Camaño. No, porque es que si yo, por ejemplo, te digo a ti que Camaño, cuando salió para Holanda en el 67, dio un brinco y cayó a Cuba, que Balaguer al día siguiente lo sabía. Y los esfuerzos que hizo Balaguer
para que Camaño saliera de Cuba fue un esfuerzo grande. ¿Tú crees que Balaguer hizo algún esfuerzo para evitar que Camaño muriera en esa conflagración que se dio dentro de la Guerra Fría con un grupo reducido de guerrilleros, 9 guerrilleros que vinieron a derrocar al gobierno? Un hecho poco probable. Mira, dice... Tú hablaste en esa época con Fidel Castro. Tú fuiste enviado de Balaguer. Espérate, déjame decirte. Mira. ¿Hablaron de Camaño ustedes? Oye, Fidel Castro me dijo a mí que nadie luchó más que él para que Camaño desistiera de eso. Nadie. Incluso cuando dice Manuel Mato Moquete ayer, dice que Fidel no lo recibía. Yo lo oí cuando él dijo que Fidel sí, no sí, él lo recibía. dijo. Que maltrataron finalmente Porque a Camaño en el último momento. Era ya. que desistiera. La persona, tú sabes que cuando tú estás en Cuba, tú tienes un responsable. El responsable de Camaño, la primera vez que yo fui a Cuba, él es responsable mío. O sea, mi primera visita te ponen una persona que es como de protocolo, pero es un hombre de seguridad. Y él me habló. O sea, Camaño, porque Balaguer no era... Cuando el gobierno de Reconstrucción Nacional le dio un ultimátum a Balaguer para que Balaguer saliera del país después que vino a ver a su mamá, Camaño le mandó a decir, venga para acá. Manolín Jiménez, Leopoldo, toda esa gente estaban allá en la zona constitucionalista y vinieron donde Balaguer a decirle que Camaño le iba a recibir en la zona constitucionalista. Fausto Camaño era amigo, acuérdense. El padre de Francis Camaño. El padre. Era amigo de Balaguer. Amigo de Balaguer. Cuando Balaguer, por ejemplo, Trujillo muere, ¿quiénes sostienen a Balaguer en el poder? Son los militares, con el apoyo de Ramfi Trujillo. Johnny Abe lo acusó de que él estaba involucrado en la conspiración, porque Balaguer había pronunciado un discurso. Oye, aquí se habla se hablan cosas que son leyendas. Ya. Leyendas. Son leyendas urbanas. Por ejemplo, Camaño no era enemigo de Balaguer. Ahora, cuando yo fui la primera vez a Cuba... ¿Cómo que no era enemigo de Balaguer? No. Camaño estaba convencido que había que sacar a Balaguer del poder. ¿A qué vino Camaño? ¿Qué pasó con Montearachi? Balaguer lo designó. En pasó? ese momento... Con la Chapelle Díaz. Con la Chapelle también lo designó. Entonces, lo rehabilitó. Lo rehabilitó. ¿Qué pasó? Para que cuidaran la ciudad frente a la llegada de Camaño. ¿Quién conspiró contra Balaguer? Conspirador impenitente. Wessing y Wessing. ¿Y qué hizo? Incluso... Que lo designó otra vez jefe de la Fuerza Armada. ¿Y cuál era el miedo con Camaño? El miedo con Camaño era que Balaguer hiciera lo mismo. Porque Balaguer no concibía a Camaño, no lo concebía como un líder político. Era un militar. Era un militar. Ya. Cuando comenzaron 100 y pico de izquierdistas ya a entrenarse, hermano, es que la izquierda dominicana es una izquierda de conferencia, de charla, pero ¿cuándo usted ha visto un izquierdista? Por ejemplo, habían gente, por ejemplo, que eran partidarios de la violencia, como por ejemplo cuando la primera vez que yo me junté con Miguel Coco me dijo, ¿tú te acuerdas cuando en el ensanche en Simón Bolívar nos entramos a unos tiros? Que se digo, no, ustedes estaban tirando tiros. Ustedes estaban tirando tiros y se cansaron de tirar tiros. Pero definitivamente nosotros lo único que queríamos era la preservación del régimen. Y ustedes estaban luchando por tumbarlo. Ya. Claro que en esa defensa o preservación del régimen, en el camino quedaron muchos cadáveres. Pero de ambos lados. De ambos lados. Pero por ejemplo, la gente habla, por ejemplo, ¿cuántos mueren ahora? Ahora mueren 2.000 y 3.000, cuando Balaguer nunca murieron 300 gente al año. Cuando Balaguer
Por ejemplo... Pero eran selecciones, eran, digamos que, asesinatos de carácter político, por la actuación, por la organización, por la actividad que tú tenías, porque estabas organizado en una entidad política, te metían preso, te torturaban, sí, ese tipo de cosas. Todavía siguen torturando. No, pero ahora es hay situaciones, digamos, de violencia social, un roce, como pasó con una arquitecta, un carro que rozó una motocicleta, un agente de la policía fue y le pegó un tiro. Sí, ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Yo te voy a decir una cosa, yo pienso que ha habido una desnaturalización de la historia dominicana. O sea, la gente quiere decir, porque también hay una gran irresponsabilidad. Balaguer es el culpable. Balaguer, durante los 12 años, cuando Balaguer llegó a la presidencia en el 1966, este era un país que vivía en paz. Aquí todo era tranquilidad, no había gente armada, nada, todo era bien, todo era perfecto. Balaguer no hizo compromisos internacionales, nada. Balaguer llegó a la presidencia y entonces comenzó a matar gente. No es así. No es así. No es responsable Joaquín Balaguer de esas situaciones que se produjeron de reducción seria, muy seria, de la libertad de hacer política. Pero aquí la gente podía hacer política. ¿Y por qué vivían en la clandestinidad los izquierdistas, los Amin Abel, el Moreno? Tuvieron que secuestrar a un embajador, un funcionario americano para conseguir la libertad de 21 izquierdistas presos, que fue lo del secuestro de Crowley. Entonces se desparramaron por el mundo, un grupo se fue a Bélgica, otro grupo se fue a Cuba, y nada. ¿Qué hicieron? ¿Se organizaron con Camaño? No se organizaron con Camaño. No. ¿Vinieron acompañando a Camaño? No, nada. Camaño vino, y cuando Camaño vino todo el mundo salió huyendo. Todos salieron huyendo. Todo porque la gente... No, ¿tú sabes lo que decían? Que Camaño no avisó. Que Camaño no avisó que venía. Y el amigo que tú entrevistaste ayer, Camaño le dijo, ve, alquila una casa, le enseñó el pecho y le dijo, mira, cuando la persona que se va a presentar tiene el pecho. Cuando, por ejemplo, Hanle Germán vino... Ese era el propio Camaño, que él no tenía el plan guerrillero, evidentemente. No, hombre, no. Camaño cometió un error grave. Camaño se sobredimensionó. Camaño se sobredimensionó. Camaño pensaba que por ejemplo, cuando él peleó con Germán Aristi. Sí, ok. Cuando él peleó con Germán Aristi, él tenía que darse cuenta. Lo único que él tenía era ese muchacho. Entonces fue una gente, le metió un chisme y lo creyó. Sí. O sea, no. Es como, por ejemplo, ahora, no aprueban el código penal por las 3 causales. Y yo te voy a decir una cosa. El error que está cometiendo las Naciones Unidas y todas las organizaciones internacionales es querer reglamentarlo todo. Que un hombre se case con un hombre. ¿Tú no te acuerdas que decían que Julio César era el hombre de todos los hombres y el marido de todas las mujeres? ¿Desde cuándo existe eso? Entonces, ¿por qué tiene que reglamentar eso? O sea, la relación... Pero eso estaba incluso reglamentado en la época del Imperio Romano, exacto. Julio César, sí, estaba reglamentado. Lo único que los matrimonios se hacían, digamos, por decisiones del pater family. Exacto. Que era el que tenía la conveniencia. Sí, sí. Tenía una hija que estaba casada con un soldado, y mira, no te conviene estar con él, divórciate y te casas con este otro que va a ser senador. Pero oye... Así se hacía. Pero oye, entonces... Y siempre a por ejemplo, el aborto, por ejemplo, es una decisión de la mujer. Es una decisión de la mujer. O sea, ¿cómo es posible que tú digas, bueno, el código por las 3 causales? Entonces,
Pero es lo que proponen una ley de familia, que lo están proponiendo, Sí, Claudio. pero ok, pero yo te pregunto, por ejemplo, el otro, Para reglamentarlo el todo, otro caso. hasta la lectura de la Biblia la quieren imponer Pero- en las escuelas, por pero Dios. ¿qué es que, oye, yo te voy a decir algo. La gente, por ejemplo, ahora mismo, Rusia, Putin. Sí. Putin. Cuando comenzaron con el tema de Ucrania, yo dije, no conocen a Putin. No lo conocen. Entonces, pero cuando Putin era un niño, su mamá y su papá se iban a trabajar. Y quien educaron a Putin fue una pareja judía. Una pareja judía fue quien educó a Putin. Cuando tumban el muro, Putin estaba en Alemania En Oriental. Alemania, en el año 89. Entonces, cuando viene la turba a derrumbar el edificio donde está la estación de la KGB, llaman al Kremlin que necesitan refuerzo. Le dicen, no hay refuerzo. Entonces, vamos a tirarle tiro. Putin salió y se enfrentó a la multitud, habló con ellos y ellos desistieron. Y eso catapultó a Putin, que cuando llega a Leningrado, el alcalde lo pone. Entonces él comienza siendo leal, y mira a Putin. Pero Putin no retrocede nunca. Ya. Quiero hacerte una pregunta, Claudio. Entre la forma de hacer política con Joaquín Balaguer, con Juan Bosch y Peña Gómez, y la forma de hacer política hoy día, ¿cuál tú prefieres? La anterior. La anterior. Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Sí. Te voy a explicar por qué. Desde que comenzaron a financiar a los partidos políticos, Ya, yo dije, esto va a fracasar. ya. Nosotros teníamos, cuando yo llegué a la casa de Balaguer, nosotros hacíamos un periodiquito que se llamaba El Reformista. Fonbernal lo dirigía y Francisco Castillo Caría Dominici. Ese periodiquito nosotros lo vendíamos a 25 pesos y eran los aportes. Y los partidos políticos tenían locales. Ujú. Los partidos políticos dejaron de tener locales en los barrios, en las comunidades, después que financian los partidos políticos. Eso es un negocio. Entonces, ¿qué es lo que quiere la gente? Bueno, ¿cuántos partidos hay? 27 partidos. Si no financiaran los partidos políticos, aquí hubiera 3 partidos, 4 partidos. Pero entonces, cuando todo era gratis. Otro tema que aquí hablan, el tema haitiano. Pero vamos a hablar del tema haitiano en un momento, que quiero que conversemos sobre eso. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Claudio de los Santos. Yo espero que haya ido bien. Claudio, yo sé que tú quieres hablar del tema haitiano, me interesa No. oír tu punto de vista, porque ya en 2 ocasiones has expresado tu interés de hablar del tema haitiano y yo te he interrumpido. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué tú quieres decir sobre el tema haitiano? Tengo otra pregunta que quiero que Mira, saquemos. va a ser pronto, mira. El tema haitiano, nosotros hemos usado a los haitianos para todo. Ya. La verdad, nosotros hemos usado a los haitianos para todo. Okay. Yo todavía me acuerdo que en 1967 Balaguer quería un síndico que fuera del Partido Reformista. El PRD era un partido poderosísimo en la capital. Baez Acosta era el síndico, Ramón Bajaco. Ramón Baez Acosta, el psiquiatra, y nosotros queríamos el ayuntamiento. Cuando tirábamos los números no salía. ¿Y qué hicimos nosotros los reformistas? Y que me desmienta alguien. Le sacamos cédula a todos los haitianos de los batalles alrededor de la ciudad. Y ganamos. No me diga. 100%. Ustedes le sacaron cédula A todos los haitianos. Incluso hay gente que son prietas. Y cuando yo le digo, no hable de ese tema, porque si yo te caigo atrás,
tú te vas a dar cuenta que tu mamá y tu abuela yo le saqué la cédula. Es decir, que el Partido Reformista sabía cómo utilizar a los haitianos. Todo el mundo usa a los haitianos. Por ejemplo, ahora mismo lo están utilizando para promoverse como nacionalista. Fausto, coge un desfile de la era de Trujillo y un desfile ahora. ¿Qué color prevalece? El negro. Entonces, ¿de dónde vienen? Eso es disparate. Ahora, vamos a coger los haitianos y vamos a que se... No, los haitianos no, Balaguer lo dijo en un discurso. Los haitianos no quieren ser dominicanos y los dominicanos quieren ser haitianos. Una pregunta. Somos una isla. ¿Tú crees que hay peligro para la soberanía de República Dominicana por parte de los haitianos? Dímelo, respóndeme. Mira, Claudio. Oye. Nunca ha habido peligro. Los haitianos quieren vivir en su país, pero como decía Balaguer, el hambre no espera. El hambre no es... Por ejemplo, ahora mismo estaban entrando por el río Bravo gente de toda parte del mundo. Y a los únicos que le entraron a fuetazos fue a los haitianos. Porque el problema de Haití no es eso, el problema de Haití es racial. Racial. Si tú eres prieto, no cabe. Bueno, ¿por qué Peña Gómez no fue presidente? A mí me contó Frisinea, el embajador haitiano, que un día le habló en creol a Peña y Peña Gómez se sublevó. Peña Gómez se sublevó y jamás le volvió a hablar. Pero Peña Gómez no sabía creol. No lo Bueno, aprendió. okay. Peña Gómez hablaba varios idiomas, pero el creol no era su idioma. Pero, por ejemplo, tú dices, ¿por qué? O sea, por ejemplo, ¿cuál es el problema que tiene ahora la humanidad? La humanidad tiene un problema grave. La gente dice calentamiento global. No, no es calentamiento global. La gente de la zona rural ha emigrado a la ciudad. Por ejemplo, China ahora mismo. Esos edificios inmensos consumen agua, se está quedando sin agua. Sí. Porque cuando la gente estaba en el campo, usaba el agua para la producción, pero ahora la gente pero imagínate, un edificio de aquí consume el agua que necesita un campo. Porque es que la inmigración del campo a la ciudad, eso lo ha traído todo. Entonces, ¿tú crees que los nacionalistas dominicanos utilizan el tema haitiano como un recurso? Natural. ¿Para qué? ¿Para meter miedo? Oye, solamente un irresponsable puede propugnar por un enfrentamiento entre un pueblo que está al borde del precipicio y nosotros. O sea, nosotros no ganamos nada con los enfrentamientos. Nosotros ganamos cuando Haití progresa, cuando Haití sale adelante, cuando, por ejemplo, ese proyecto que hay de establecer zona franca en la frontera de aquel lado. Por ejemplo, el BID, en vez de construir los hospitales, que lo construya de aquel lado. Cuando yo fui a Haití la primera vez en el año 1900, toda la zona franca estaba en Haití. Haití había turismo y tú veías esa alemana lindísima y canadiense con esos morenos al lado. Sí. En Haití, porque vivía del turismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en Haití hay un grupo de empresarios que son los que financian esas bandas. Pero yo te lo voy a decir. Cuando Balaguer, la gente dice que Balaguer era nacionalista. No, Balaguer no era anti-haitiano, lo digo yo. Balaguer no era anti-haitiano. Balaguer era un hombre que propugnaba porque se establecieran las empresas en Haití. Porque que nosotros no podemos tirar a los haitianos al mar, ni ellos no pueden tirar a nosotros. Nosotros estamos obligados a convivir pacíficamente con los haitianos. Una guerra, ¿quién gana de una guerra? Es como que ahora Putin tire la bomba atómica y comienza a bombardear. ¿Quién gana? Nadie gana. Entonces no. Por ejemplo, antes los haitianos venían a cortar caña, ¿verdad? Los recibían. El doctor Nelson Didier, que tiene que estar por ahí, era el que se ocupaba de la salud, de chequearlo, de poner. Duraban 6 meses y se iban. Sí. Y se le permitía todo lo que se llevaba. Ahora, la gente tiene que preguntarse, un gobierno anti-haitiano y nacionalista. Oh, ¿y cuáles son los mejores consulados del mundo? Nueva York, Miami y Haití.
¿Cuánto genera? $300,000 todos los meses. ¿Y de qué lo sacan? O vendiendo visa. ¿Y cuántos consuladores? 6. Vendiendo visa a 200, a $300. Sí. Entonces tú dices, no, eso es charlatanería. Ya. Eso es charlatanería, eso es burlarse. Cuando el embargo de Clinton, Sí. cuando destruyeron el ejército haitiano, ¿tú sabes lo que dijo Balaguer? Destruyeron Haití, Sí. porque los haitianos, un extranjero le pone la mano y acaban con todo. Pero un haitiano de un palo y no importa, ellos con ellos. Entonces, Sí. no. Sí, hay un libro de Bernardo Vega, Las dolorosas elecciones de 1994, en donde él plantea la hipótesis de que hubo un qui pro quo. Fraude electoral garantizado y respaldado porque Balaguer apoyaba el embargo que finalmente le puso Bill Clinton a Raúl Cedras. Pero bien, Claudio, muchas gracias por esta conversación. Tenemos otros temas que se me quedaron, evidentemente contigo hay muchísimos temas que se quedan. Y te agradezco muchísimo tu punto de vista y esa descripción que tú hiciste de la figura de Joaquín Balaguer. Yo creo que ciertamente estamos repensando a Joaquín Balaguer, Sí, como plantea sí, Ramón Orlando. Soto Jiménez. ¿Tú has oído a Ramón Orlando lo que dice? ¿Qué dice Ramón Orlando? Ramón Orlando dice, mi papá se exilió, pero yo tengo que reconocer que sin tomar dinero prestado, yo no pagaba luz, yo no pagaba agua, pero la comida estaba barata. Entonces, definitivamente hay que ver qué milagro, cómo era que ese viejo producía hechos de esa naturaleza. Sí, sí. Bueno, Claudio, muchas gracias. Muy agradecido de tu participación y espero tener la oportunidad de volver a conversar en otro momento contigo, cuando hayan pasado ya algún tiempo y que algunas cosas de esas puedan hablarse. Porque tú hay algunas que no has querido tratar, definitivamente. Como por ejemplo, ¿cuáles? No. Lo de Orlando, por ejemplo. Lo de Orlando, Sí, por ejemplo, no. lo de Orlando ya yo te expliqué. Sí, no, por pero ejemplo, también. por ejemplo, lo de Cuba, bueno, se firmó acuerdo médico-científico, Sí. pero yo Pero te tú digo, fuiste a misiones políticas a Cuba, sí, importante. sí. Y no quieres admitirla ahora, ya. Han yo pasado muchos años. No, pero yo fui. Ha pasado muchos años. Yo hice todo, pero lo que pasa es que bueno, todavía está suelto. Tú ves. Está bien. Yo te entiendo, Claudio, no te preocupes. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes por la compañía también en este encuentro. Hasta luego.